El intruso en la casa narrado por Omar Cuellar. Voz generada artificialmente. Jeremy tenía 19 años y sabía que presentaba un tipo de desviación social. A Jeremy le gustaba meterse a otras casas cuando sus dueños o habitantes no se encontraban en ellas. Todo había empezado cuando Jeremy tenía 8 años. A esa edad empezaba a admirar la hermosa arquitectura de las casas que poblaban Nueva Inglaterra. Se sentía igualmente atraído y embelesado por la fachada de las casas del estilo colonial, holandés, georgiano y federal. Al principio, cuando tenía esa edad, apenas si se atrevía a traspasar los jardines delanteros, que en su mayoría ni siquiera tenían una cerca. Cuando cumplió 15 años, se encontró con una casa, cuya belleza arquitectónica era en realidad una belleza espectral para él. Podía pasar muchos minutos, de pie, en el otro extremo de la calle, observando aquella fachada. Jeremy vivía en Montpellier, en el estado de Vermont. Fue aquella casa de belleza espectral la primera a la que Jeremy se atrevió a entrar, cuando sus habitantes se encontraban fuera, y desde ese momento se dio cuenta de que él había nacido para eso, entrar en casas ajenas. El por qué lo hacía no podía explicarlo. Había escuchado, leído y visto en la televisión que las personas que irrumpían en propiedades ajenas lo hacían para robar dinero o bienes materiales, cigarros, drogas, alcohol o ropa interior. También sabía que desafortunadamente había algunas personas realmente desviadas que entraban en casas ajenas para lastimar o matar a otras personas. No obstante, él no se metía a otras casas por ninguna de estas razones. Él entraba en las casas para poder observar su interior, pero no sabía por qué o para qué. Por lo menos no lo sabría hasta un día en el futuro, cuando Jeremy cumpliría 19 años, cuando tenía 15 años y entró de manera ilegal a aquella propiedad, cuya fachada tanto le había fascinado. Experimentó una increíble paz mental en cuanto entró en la sala de estar, en cuyo espacio ahora la presencia de otros seres humanos era ausente. Quizá era que los dueños ya no estaban, y ahora Jeremy se sentía como el dueño de la casa. Llegó a pensar en aquella explicación psicológica, pero en realidad nunca le convenció por completo, pues cuando entraba en el interior de las casas, se quedaba viendo las paredes, los techos, los muebles, las alfombras y los adornos como si fueran objetos de otro mundo, y no del mundo que conocemos, el mundo de los humanos. Era como si Jeremy estuviese sorprendido de existir entre aquellos muebles y de tener sus 5 sentidos, con los cuales podía percibir y hacer que aquellos muebles existiesen. Jeremy también sabía que había otros jóvenes de su edad que irrumpían en casas ajenas por hacerse los valientes, porque habían perdido alguna apuesta, o porque el simple hecho de cometer algo prohibido era algo irresistiblemente emocionante para cualquier joven. Pero sabía que tampoco este era su caso. Si entraba a otras casas, no era porque le excitaba el ser o no ser descubierto por los propietarios, los vecinos, o incluso hasta la policía. A Jeremy no le importaban los demás, ni lo que las personas pensaran. A Jeremy lo que le importaba es que no hubiera personas en el lugar, para poder observar dicho lugar sin la presencia de otros seres humanos. Siempre se preguntaba cómo es que las salas, las cocinas, los baños y las demás habitaciones se comportarían en la ausencia de seres humanos, y es por eso que siempre caminaba o deambulaba de manera sigilosa. Una vez que entraba en una nueva casa, era como si se tratase de un ritual para respetar a la casa. También había veces en que Jeremy era sigiloso y silencioso, mientras observaba el interior de todas las habitaciones, pues creía que si aguzaba sus sentidos podría captar y sentir lo que sus habitantes nunca podrían captar, dado que éstos siempre se hallaban distraídos en el bullicio de lo que es la vida cotidiana: estrés, niños, trabajo, escuela, problemas, comida, música, televisión y todo ello. Era necesario estar callado y atento para poder realmente apreciar lo que pasaba en las casas cuando sus habitantes originales y rutinarios no se hallaban allí. Jeremy no creía en los fantasmas, y tampoco esa era la razón por la cual entraba a otras casas. No le interesaba convertirse en un cazafantasmas, si es que los fantasmas de verdad existiesen. Para él aquellas eran patrañas. Lo único más cercano a fantasmas que Jeremy hasta la fecha había visto, cuando había entrado a nuevas casas, eran los retratos de gente recientemente fallecida, que por alguna razón los familiares habían colgado en alguna pared o puesto sobre alguna mesita de noche. Cada vez que Jeremy se enteraba de alguna u otra forma que la foto que acababa de ver pertenecía a alguien que acababa de morir,
se le ponía la piel de gallina. ¿Y cómo es que Jeremy sabía todo esto? Bueno, pues con los años, Jeremy se había vuelto un experto en investigar secreta y sigilosamente la vida de sus vecinos y de los locales. Investigaba meticulosamente sus rutinas, sus horarios, sus gustos, sus hobbies, su familia y su círculo social. Al principio había sido torpe y descuidado. Afortunadamente nunca lo habían atrapado entrando a una casa ajena, pero pronto se dio cuenta de que tenía que ser más cuidadoso, o de lo contrario un día efectivamente alguien lo denunciaría o delataría. Por esta misma razón y gracias a sus cautelosas investigaciones, siempre se aseguraba, antes de entrar a nuevas casas, que sus habitantes estuvieran en la escuela, el trabajo, el supermercado o la iglesia, y también investigaba el tiempo que se llevarían en regresar a la casa. Sólo así él tendría tiempo de entrar y así poder observar las paredes, los techos, los muebles, las alfombras y todos los adornos que imperaban en las entrañas de la casa. Jeremy sabía que era un desviado social. Afortunadamente, su desviación no era sociopática ni psicopática, más bien era cósmica. Cuando deambulaba por las habitaciones, sigilosa y silenciosamente, había veces que incluso olvidaba su propia identidad y dónde estaba. Las paredes de la casa parecían adoptar figuras geométricas que se deslizaban de un lado a otro, y en el techo comenzaba a ver estrellas que viajaban fugazmente de un lado a otro, para luego comenzar a chorrear como el agua de la lluvia lo hace. Cada vez le pasaba más. Una vez que entraba a una nueva casa, se empezaba a sentir desorientado. De repente olvidaba su nombre y luego lo recordaba. De repente los muebles parecían emitir luces como los de algunas estrellas. Es decir, sus luces comenzaban a parpadear, y finalmente empezaba a ver ráfagas de colores que le rozaban por los hombros, la cabeza y sus ojos. Tenía que esquivar aquellos colores si no quería salir lastimado. Luego los colores empezaban a formar torbellinos y pequeñas constelaciones, como las que había visto en sus libros de astronomía. Afortunadamente, en cuanto salía de aquellas extrañas casas que le hacían soñar, recordaba que se llamaba Jeremy, que tenía 19 años, y que actualmente vivía en Montpelier, en el estado de Vermont, Estados Unidos. Aunque irrumpir en casas ajenas se había vuelto ahora como un tipo de exploración cósmica, este extraño fenómeno, en lugar de hacer que Jeremy dejara de hacerlo, no hizo sino atizar más la curiosidad que el joven sentía por explorar el interior de las casas. Una tarde de invierno Jeremy se quedó boquiabierto de la sorpresa. Después de haberse asegurado que el único habitante de la casa, a la que quería entrar, había salido y tardaría mucho en regresar, vio desde el otro extremo de la calle que todas las luces de dicha casa se habían encendido. Esto no puede ser posible, pensó. El señor Dodd vive y ha vivido solo en esa casa por mucho tiempo. ¿Es que acaso? Jeremy dibujó una sonrisa en su rostro. Al señor Dodd se le olvidó su novia en su casa. ¿Y ahora qué hago? Bueno, supongo que puedo esperar para otra ocasión. Pero si en verdad tiene una nueva novia, ahora será más difícil entrar en la casa. No seas una gallina. ¿Hace cuánto tiempo que no entras a una casa habitada? Si no mal lo recuerdo, la última vez fue cuando tenía 15 años. En ese momento Jeremy se dio cuenta de que entrar en casas ajenas se había vuelto ya una adicción imparable, pues, aunque vio las luces de la casa del señor Dodd encendidas y sabía que había alguien más en su casa, no se lo pensó dos veces más. Cruzó la calle y se dirigió allí con toda la intención de entrar. Pasara lo que pasara. Siguió su plan como si no hubiera nadie dentro de la casa. Caminó hacia la parte trasera, donde sabía que habría una puerta de cristal deslizable. Antes de llegar a ella pasó por la ventana de lo que creía era un baño. La luz de ahí también estaba encendida, así que se agachó y caminó sigilosamente hasta llegar a dicha puerta de cristal deslizable. Afortunadamente estaba abierta, y la pudo correr sin ningún problema. Es como si alguien lo estuviera esperando y hubiese dejado la puerta abierta a propósito. Una vez que entró, la sala comedor fue la primera habitación con la que se encontró. Estaba arreglada de manera impecable. No había aquellos retratos ni de gente viva ni de gente muera que tanto detestaba. No había signos de personas ni tampoco de mascotas. Qué bueno, pensó. Otra vez no tendré que salir corriendo detrás de un perro. Deambuló por todas las habitaciones, cuyas luces estaban encendidas. Era como si alguien hubiese encendido todas las luces a propósito, ya fuera para recibirlo o para asustarlo. De pronto dio un brinco, porque se sobresaltó.
Escuchó los pasos de alguien en lo que era el garaje. Se dirigió a dicho lugar con sigilo, un poco asustado y preocupado. Estoy seguro de que ahora sí me van a atrapar. Cuando llegó al garaje, tampoco vio nada inusual ni a ninguna persona. Un poco decepcionado regresó a la sala comedor. Esta vez escuchó algo diferente. No eran unos pasos, era el sonido de una voz tenue. Jeremy volteó a su izquierda y empezó a ver una ráfaga veloz de colores azules y rojos, que lo golpeó y lo arrastró por toda la sala comedor. Siguió arrastrándolo hasta que Jeremy golpeó su cabeza con una de las paredes de uno de los corredores, quedando inconsciente por unos minutos. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en aquella casa. Estaba en su casa de cuando era un niño. No lo podía creer. ¿Cómo es que se había teletransportado a la casa de su niñez? Asombrado y un poco asustado, se dispuso a explorar la casa. No había duda alguna. Se trataba de la casa en la que había vivido cuando era niño. Nada había cambiado. Lo único que era diferente era que la casa estaba deshabitada. Sus padres y sus dos hermanas no estaban ahí. Afuera estaba oscuro y estaba lloviendo. Entonces Jeremy empezó a sentir miedo. El miedo que uno siente cuando se siente vulnerable. El miedo que uno siente cuando está solo. El miedo que uno siente cuando es un niño. Un niño. Jeremy vio sus manos y en lugar de ver las manos de un adolescente, vio las manos de un niño de 8 años. Desorientado y asustado, corrió hacia el baño que se encontraba en el segundo piso. Subió las escaleras corriendo y casi se cae de tan rápido que iba. Una vez dentro del baño vio su reflejo en el espejo. Se sintió tranquilizado al ver que era el mismo Jeremy. Por un momento pensó que se había transformado en otra persona. No obstante, se había quedado atónito al ver en el reflejo del espejo a un Jeremy 11 años más joven, ahora que tenía otra vez el cuerpo y aspecto de un niño de 8 años. No sabía qué hacer para poder volver a su estado normal. ¿Qué le diría a sus padres y hermanas? ¿Qué les diría a todas las personas que conocía? Nadie podría creer lo que le había ocurrido. Empezó a caminar por la casa, preocupado y dando vueltas como un león enjaulado. Por alguna extraña razón todas las luces de la casa estaban encendidas, y en ese momento volvió a recordar por qué las luces estaban encendidas. Las luces estaban encendidas, porque afuera llovía y estaba oscuro. Sus padres y sus hermanas lo habían dejado solo en la casa. Las luces estaban encendidas, porque ya entrada la noche Jeremy había escuchado el ruido de alguien que quería entrar en la casa. Había escuchado un constante forcejeo en la puerta de la parte posterior de la casa. Las luces estaban encendidas, porque después de haber escuchado aquel forcejeo, Jeremy se levantó de su cama, muy asustado, y encendió todas las luces. Las luces estaban encendidas, porque Jeremy había visto a un intruso que deambulaba sigilosamente por la sala comedor de su casa. Las luces estaban encendidas, porque ahora Jeremy estaba siendo asesinado con un cuchillo por aquel intruso, y mientras se desangraba y moría ya nada podía hacer, salvo imaginar cómo hubiese sido su vida si hubiese cumplido 19 años.